Miren, lo que desgraciadamente, como dijo Rolando, esta charla debería haber venido antes como para hacer un poco de motivar el tipo de problemas que eventualmente los ecólogos y en general los biólogos pueden enfrentarse, ¿no? Y espero poder presentar algunas nociones súper básicas. Recuerden que hay talleres también donde pueden hacer, yo creo que pueden profundizar en algunas nociones, sobre todo en cómo, más que nada en la cosa que tiene que ver con los cálculos típicos que uno hace de los puntos de equilibrio, y yo no me voy a detener mucho en eso, sino que quiero presentarles más el argumento de tipo conceptual. Y para hablar un poco de estabilidad, yo creo que lo más simple es empezar con un modelito relativamente bien conocido y relativamente simple, que es un modelo que llamamos por lo general nosotros un modelo metapoblacional. Y nada más que para los que no conocen, una metapoblación, como dice el prefijo meta, ¿no? Es una población de poblaciones. Tal como una metateoría es una teoría de teorías, una metapoblación, por lo tanto, es una población de poblaciones, y hay situaciones naturales que por lo general se prestan para este tipo de aproximación, y una de ellas, la más típica, es cuando trabajamos con poblaciones que existen en ambientes relativamente discretos. Por ejemplo, donde dice acá en la diapositiva post-fragmentación, vemos que un ambiente continuo pasó a ser un ambiente fragmentado donde se genera heterogeneidad. Para el caso de organismos que viven en estos parches de bosques, probablemente una aproximación metapoblacional para entender la dinámica de las poblaciones que allí viven sea adecuada, en la cual uno considera la dinámica de lo que sucede en cada uno de los parches, pero además incluye la dinámica de colonización o movimiento de individuos entre estos parches. Para este tipo de situaciones, como les digo, donde uno es capaz de distinguir situaciones relativamente discretas, la aproximación metapoblacional probablemente sea muy útil. Y a este respecto hay un modelo sumamente simple que hace una serie de supuestos, no me quiero detener mucho en esto, pero hay un modelo que se llama el modelo Levins, que es una formulación teórica matemática del año 69-70 y que marca un poco el inicio de lo que fue el estudio de las metapoblaciones. Hace varios supuestos este modelo. Primero, como vamos a ver, es un modelo de ecuaciones diferenciales, asume que una aproximación que se llama de campo medio, o sea, está todo bien revuelto, por así decirlo. No hay ningún tipo de interacción espacial explícita. Uno asume que existe un número, por ejemplo, como se dice acá, constante y grande, y en la práctica casi infinito de parches, o de estos fragmentos, ¿no?, donde viven las poblaciones, que estos son fijos, no se crean ni se destruyen. Y una de las cosas que hace este modelo bastante simple es que lo que uno sigue nada más es los parches que están ocupados y desocupados. Es decir, los parches pueden estar en dos estados, ¿no?, ocupado y desocupado, lo cual simplifica mucho más el análisis. Ahora, además uno asume, y esto es parte de lo que el arte de modelar en ecología y en biología en general, uno siempre hay que empezar por el modelo más simple, y acá uno asume que todos los parches son iguales, de la misma calidad y el mismo grado de aislamiento. Además, lo que uno le va a interesar es seguir la proporción de todos estos parches que están siendo ocupados, y el modelo más simple para hacer esto es el modelo de Levins, que está acá, ¿no? Donde seguimos P, que va a ser la proporción de los parches ocupados, vemos cómo cambia esta proporción en el tiempo, y esto decimos, bueno, va a ser en función de los procesos que permiten que los parches se ocupen, ¿no? Es decir, esto va a depender de N, que es un parámetro que tiene que ver con la colonización, desde dónde viven los individuos, o de los individuos van a tener que venir de qué, va a tener que venir necesariamente de los parches que ya están ocupados. Por lo tanto, uno aplica aquí el principio que se llama de acción de masa, ¿no? Uno dice que son los parches ocupados los que generan los migrantes que van a ir a colonizar los parches que están desocupados, es decir, 1 menos P.
Entonces aquí tenemos cómo aumenta la proporción de parches ocupados en el sistema y eventualmente le restamos aquellos parches que se extinguen y esa extinción ocurre a una tasa E, que llamamos acá. Ahora, ¿por qué se multiplica por P? Porque los parches que se extinguen tienen que estar ocupados. Tan simple como eso. Ahora, esta ecuación es una ecuación, en realidad es una forma de una ecuación mucho más general que un tipo logístico, ¿no? Ahora, si uno quiere ver los puntos de equilibrio de esto, es decir, cuando esto se hace cero o busca un estado estacionario, de esta ecuación que es sumamente simple, determinista, estamos hablando todavía de un sistema cerrado, en el sentido de que no estamos considerando las posibles fluctuaciones que puedan venir de un entorno más amplio, ¿no? Típicamente lo que uno hace es buscar una solución de equilibrio, hace esto igual a cero, ¿cierto? El de PDT, y busca bajo qué condiciones esto se cumple, y esto se va a verificar que vamos a encontrar un equilibrio cada vez que P valga 1 menos E sobre N. Como verán ustedes, esto es relativamente simple de hacer. Uno dice, bueno, cuando cada vez que tenga un P asterisco 1 menos E sobre N, voy a poder calcular con esto cuál es la proporción de parches en equilibrio. Ahora, el siguiente paso que haría acá es decir, bueno, si yo perturbo este equilibrio, ¿qué le pasa a esa perturbación? O sea, si yo le subo aquí un pequeño valor de... le agrego un pequeño valor de esta razón, si le sumo algo a esa razón, ¿qué pasaría con ese valor? ¿Va a crecer en el tiempo o va a decrecer en el tiempo? Si crece, bueno, es lo que estaría viendo que el equilibrio sería inestable, localmente por lo menos, y si no crece, bueno, digo que es efectivamente que es estable, por lo menos este equilibrio en lo local. Esas son técnicas que uno hace, que se puede hacer, no me voy a meter en esto, pero lo que me interesa es más conceptual, y lo que les quiero mostrar ahora es que esta forma relativamente simple tiene varias implicancias. Por ejemplo, acuérdense que el punto de equilibrio va a ser entonces 1 menos E sobre N. Como les decía, se puede mostrar, de hecho uno puede derivar una forma logística clásica, ¿no? Donde M menos E, que es la migración menos la extinción, en realidad podría ser equivalente a la tasa de crecimiento, y uno puede reformular esto en forma logística, no es tan importante, pero lo que sí es más importante es el concepto de este R0 que hay. Para el caso del modelo Lewis, uno puede definir lo que se llama el número reproductivo básico, que es un concepto que viene de la teoría de epidemia. Y que piensen en lo siguiente: cuando yo tengo básicamente cuando tengo una epidemia, significa de que si yo al principio de la infección, vamos pensando por ejemplo, algo que puede ser común ahora en este minuto en Chile, que la gente esté resfriada, que hay un virus en la población, cuando si este virus al infectar un individuo tiene un R0 mayor que 1, eso significa de que en promedio cada individuo infectado va a infectar a más de 1 en la población. ¿Sí? Por eso es como importante esta noción en epidemiología. En metapoblaciones, este R0 tiene que ver con el número de parches que son colonizados a partir de un parche colonizado en su vida. ¿Sí? Es decir, si en promedio cada parche colonizado coloniza uno más o más de uno, entonces lo que se va a producir va a ser como una epidemia de colonizaciones, por así decirlo, y se van a colonizar muchos parches. Lo mismo se puede sacar acá, considerando que si es una tasa de extinción 1 sobre E, en realidad lo que tenemos es el tiempo promedio que pasa un parche ocupado durante su vida, ¿cierto? Si es la tasa de extinción, 1 sobre E va a ser el tiempo en el cual el parche no está extinto, o sea, está presente y está ocupado. Y N son los propágulos.
o la tasa de colonización. Por lo tanto, estamos multiplicando todas las colonizaciones que produce un parche durante su vida. Y esto me queda expresado como M sobre E. Interesantemente, este R0, acuérdense que si es mayor que 1, lo que se produce es que, usando la analogía con epidemiología, se producen colonizaciones y si se producen colonizaciones, por lo tanto el equilibrio va a ser positivo. Acuérdense ahora de que el punto de equilibrio de este sistema era 1 menos E sobre M. Por lo tanto, es 1 menos el recíproco del R0. Y por lo tanto, se verifica en este contexto de que efectivamente cuando el R0 es mayor que 1, porque el punto de equilibrio es función de R0, ¿no? Cuando R0 es mayor que 1, lo que se verifica es que tenemos lo que se llama una bifurcación del equilibrio. Ustedes ven, para R0 menores que 1, lo que tenemos es que el equilibrio está en 0, ¿no? Eventualmente llega a este valor umbral de 1 y se bifurca. Queda una rama inestable que está acá en 0, que es el archiviano, que cumple cuando P es 0, obviamente la dinámica es 0, pero está esta otra no trivial que viene dada por el 1 menos E sobre E, y que uno la puede expresar como R0. Entonces lo interesante acá es nada más pensar en la noción simple de, primero, un equilibrio, segundo, esta bifurcación de los equilibrios en función de los valores que toman los parámetros E y M en el contexto de un modelo relativamente simple de metapoblación especial. Pero las cosas pueden ser un poquito más complejas. Vamos a ver un modelito un poquito más complejo, no me voy a detener mucho, pero lo que queremos llegar es a situaciones en las cuales se pueden producir catástrofes por pequeñas fluctuaciones ambientales. Y este es un caso típico de una catástrofe que se podría producir por una pequeña fluctuación ambiental. Yo no sé, esa madera que está ahí debe estar bien achincada, porque si no, ese equilibrio es bastante precario. Y por lo general uno puede, en los modelos más complejos, puede distinguir que existen umbrales, y esto es un trabajo muy antiguo que por lo general es bastante poco conocido, pero que dice que efectivamente es razonable asumir la existencia de umbrales debido a efectos de perturbaciones que puedan afectar los ecosistemas naturales. Otro gran trabajo al respecto, que tiene que ver con esto de los umbrales y con estudiar un poco qué pasa con los puntos de equilibrio en modelos ecológicos, es el trabajo de Holling, donde él define esta palabra que ahora está muy de moda, que se llama resiliencia, como efectivamente la velocidad con que un sistema es capaz de volver a su punto de equilibrio después de haber sido perturbado. Está esta noción de resiliencia en ecología, también está la noción de resistencia, que tanto un sistema resiste a las perturbaciones, de moverse en función de las perturbaciones, y está también el concepto, ¿no?, de estabilidad, que incluye tanto la resistencia como un poco el concepto de resiliencia. Quiero mostrarles un ejemplo relativamente simple que ilustra bastante bien estos conceptos, que es el caso de este, en realidad una mariposa, pero que tiene una larva que se alimenta de las acículas o las hojas de estos pinos en la zona, en toda la zona de Canadá y parte del norte de Estados Unidos. Este se llama el spruce badworm, es la larva de este tipo de pino. Y ustedes ven que esto es un paisaje típico, ¿no? Ustedes ven que hay unos pinos que están muy verdecitos y unos que están rojos, ¿no? Cuando esos pinos rojos son pinos que han sufrido defoliación muy grande de sus hojas, y por lo tanto empiezan a morir porque no son capaces de generar o de captar suficiente luz solar y transformarla en carbohidratos para mantener el funcionamiento de la planta. Por lo tanto empiezan a morir, y es un problema bastante grande en todo el hemisferio norte.
De hecho, acá hay un pequeño dibujo de parte de lo que es el hemisferio, la zona canadiense, y se ve que es bastante complejo porque además este bicho muestra dinámicas distintas en distintos lugares del espacio. Por ejemplo, aquí en la zona naranja muestra una dinámica con un ciclo de 2 años en infección, y en otros lugares muestra otro tipo de dinámica, pero finalmente lo importante acá es que tenemos un sistema que muestra distintos tipos de dinámica en el espacio. Entonces, ¿cómo uno entiende efectivamente qué es lo que está pasando? Porque en algunos lugares presenta dinámicas oscilatorias y en otras presenta otro tipo de dinámica. Y aquí hay un modelo que se propuso en la década de los 70 por Ludwig y que es relativamente simple. Lo que básicamente se modela acá es la biomasa, ¿no? O densidad de este backworm como beta, como B mayúscula, ¿no? Y tenemos que decimos, bueno, de que esto sigue una dinámica tipo logística. La típica, que vimos también que seguía el modelo Levinson, pero acá en este caso estamos hablando de la densidad de esta larva. Vamos a decir que depende de la tasa de crecimiento y que aquí hay un término que se llama de damping, ¿no? Que es 1 menos la densidad sobre una capacidad de carga, que tendría que ver con la cantidad de hojas disponibles en el sistema, ¿no? Que podrían ser comidas por este animal. Ahora, interesantemente, este animal también es recurso para otras especies. Por lo tanto, lo interesante es que podemos incluirle un término de depredación. Es decir, la dinámica no solamente va a ser la que viene dada por el crecimiento de la población en relación a una capacidad de carga, sino que habría que restarle algo que es la biomasa o la cantidad de individuos que se pierden por efecto de la depredación. Y una de las maneras más simples y realistas también, probablemente en este caso, de cuantificar un poco la tasa a la cual son removidos los individuos de esta especie es usando una cosa que se llama una respuesta funcional, que dice básicamente cómo a la tasa a la cual va a comer el depredador en función de la densidad de B acá, ¿no? de esta larva. Esta es una respuesta funcional que se llama tipo 3, que se sabe un poco que es bastante o ilustra bastante bien lo que es la respuesta de los depredadores vertebrados que siguen o que tienen una imagen de búsqueda, ¿no? Y que típicamente describe una curva de tipo logística también, o como una cosa así, una reacción química de estos tipos Michaelis-Menten. Entonces, aquí tenemos cómo se va a remover biomasa en función de la biomasa que existe en el sistema, cómo el depredador va a comer. Entonces, podemos terminar con esta ecuación, que es cómo crece intrínsecamente la larva, ¿no? En función de una capacidad de carga, menos lo que es removido por el depredador. Lo que está incluido implícitamente acá es que efectivamente la tasa de crecimiento va a disminuir a medida que nos acercamos a la capacidad de carga en función de que efectivamente el alimento va a ser cada vez menor en la medida que estemos más cerca de la capacidad de carga, por lo tanto va a haber más competencia, intraespecífica, etc. Pero lo más simple es pensar en esto, ¿no? Una ecuación logística menos un término de remoción de los depredadores. Esto se puede, ustedes ven que hay una serie de parámetros todo esto se puede como reexpresar, uno puede tratar de buscar o de reducir la complejidad de esta ecuación y tratar de encontrar una forma más práctica de sacar resultados que sea que un truco que por lo general se usa en matemática, que buscar una ecuación más reducida y donde uno puede reexpresar los términos y generalmente tratar de expresar todo esto en función de parámetros que sean adimensionales. Entonces uno puede reexpresar esto
no me voy a detener mucho, pero esto es nada más que nuevamente buscar los puntos de equilibrio y reexpresar la ecuación en función de otros parámetros como R y Q, ¿cierto? Donde R va a tener que ver un poco con el efecto de la depredación y Q con el efecto de la dinámica del crecimiento de la especie. Lo interesante de esto me permite expresar esto en forma gráfica, y lo que yo les quiero mostrar es este gráfico nada más. Lo que estábamos era justamente el modelo que describe la dinámica de esta larva, de este gusano que se come las acículas o las hojas de este árbol, de los pinos, y que acuérdense que para modelar la dinámica decíamos que hay un crecimiento que tiene que ver con una capacidad de carga de acículas en el ambiente o de hojas que pueden comer, menos los individuos de este gusano o de esta larva que son removidos por los depredadores, que fundamentalmente son aves. La ecuación se podía plantear en términos relativamente simples, como una ecuación con un término logístico menos una respuesta funcional del depredador a la cantidad de presas, que tiene que ver con la tasa a la cual se remueven las presas en función de la densidad del depredador, que decíamos que esta función GDB. Y podemos llegar a esta ecuación, la cual puede ser simplificada, ¿cierto? Podemos buscar los puntos de equilibrio acá y se puede simplificar al hacer unas transformaciones, es decir, bueno, vamos a asumir que los parámetros R, que tiene que ver con la tasa de crecimiento, vamos a reexpresar la ecuación de esta forma. Entonces tenemos que podemos ver esto en forma gráfica y ver los puntos de equilibrio que emergen. Primero tenemos la función la función de crecimiento, ¿cierto? Y la tasa de depredación, que viene dada por esta otra función, y vemos que donde se interceptan ambas, ¿cierto? Donde la depredación es electrónicamente igual al crecimiento, donde van a estar los puntos de equilibrio. Y en este caso lo interesante es que hay tres puntos de equilibrio. Uno en el cual eventualmente la población alcanza un nivel más o menos alto, uno intermedio y uno más bajo. Lo interesante acá es que lo que se ha probado es que el equilibrio del medio es inestable, es decir, la dinámica eventualmente puede transitar hacia acá o transitar hacia allá. Y estos dos puntos extremos de equilibrio, el que está asociado al mu plus y al mu menos, serían equilibrios estables de la dinámica. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que, a diferencia del modelo Lewis, donde hay un único punto de equilibrio, aquí tenemos un modelo que podría tener lo que se denomina biestabilidad, que está mediada por un punto de equilibrio inestable, y la dinámica puede estar eventualmente en estos dos puntos de equilibrio. Ese es un típico modelo con biestabilidad que nos permitiría entender, por ejemplo, por qué estas poblaciones, dependiendo de dónde se encuentren las condiciones ambientales o la cantidad, la capacidad de carga del sistema, podrían estar en uno u otro equilibrio, que explicaría un poco el por qué varía tanto espacialmente la dinámica de estas poblaciones. Pero también hay otros sistemas que son relativamente interesantes de analizar, en los cuales existe una condición ambiental que modifica la dinámica intrínseca del sistema. Y por ejemplo, esto es lo que se está estudiando bastante últimamente, que tiene que ver con piensen ustedes en un ecosistema, un estado de ecosistema que tiene una dinámica de equilibrio que está por esta línea. En la primera figura del panel, al lado izquierdo, la primera arriba, la letra A, pero ven que todas las trayectorias que están sobre la línea son trayectorias de equilibrio, y que va variando la expresión de este equilibrio en función de cómo varía la condición ambiental. Lo interesante acá es que todas
todos los puntos que estén fuera de la línea van a ser atraídos hacia la línea porque la línea es la condición de equilibrio. Lo interesante es que pueden haber situaciones en las cuales estos equilibrios tengan formas un poco más complejas y eventualmente podemos llegar a ver lo que pasa en el panel C a la izquierda de la pantalla, donde este equilibrio se ha, por así decir, se ha doblado y genera una situación en la cual tenemos una rama ascendente, una rama que está más arriba y una rama más abajo. Y eventualmente, si ustedes ven, para alguna misma condición, uno puede tener que esa misma condición puede estar en dos lugares. Y por lo tanto sería equivalente a lo que vimos en el ejemplo anterior, donde tenemos un equilibrio estable en la rama de arriba y un equilibrio estable en la rama de abajo y un equilibrio inestable entre medio. Lo interesante es que acá estamos asumiendo que el dónde está el punto de equilibrio va a depender del valor que asume una condición ambiental. Y eventualmente, si estamos cerca del punto F2, y ese punto F2 es perturbado, puede bajar a la rama inferior. Y por lo tanto, uno dice que ha habido como hay un umbral que produce un salto en la dinámica que salta hacia otro estado. Y estos saltos, como se explica en el panel de la derecha, ¿cierto? Pueden ser hacia adelante o también pueden ser hacia atrás cuando la dinámica tiene el sentido de la flecha de la condición ambiental, digamos, retrocediendo en la rama de abajo, el panel de arriba, vamos retrocediendo en la rama de abajo, eventualmente podemos llegar al punto F1 y aquí la dinámica puede saltar hacia la estabilidad alterna. Ahora podemos ir por la rama de arriba y llegar al punto F2 y podría eventualmente saltar la dinámica también. Lo interesante es que este es un fenómeno este fenómeno se llama fenómeno de histéresis, en cuanto hay una dependencia histórica de dónde estoy en el equilibrio y eventualmente lo vamos a ver más adelante, no da lo mismo por qué rama estoy transitando. Bueno, básicamente es como la segunda mirada de esta cosa de la estabilidad, es pensar de que el sistema está, por así decirlo, el espacio de fase donde vive es perturbado o es modificado por una condición ambiental que hace que predomine un punto de equilibrio versus otro punto de equilibrio y eventualmente la condición ambiental puede ser de tal magnitud que puede producir un salto. Un salto, y esto está asociado a todos estos umbrales que le llaman umbrales críticos de los ecosistemas. Veamos un ejemplo, este es un ejemplo bastante interesante, un poquito más y que tiene que ver con pensar que acá está la condición ambiental, acá está el estado del ecosistema y el paisaje donde vive la dinámica, ¿cierto? Es de esta forma. Para una condición vemos que el paisaje donde vive el sistema totalmente tiene una forma, para otra condición va a tener otra forma y eventualmente pueden aparecer para distintas condiciones ambientales puntos de equilibrio que pueden ser alternativos y que al ser perturbados pueden tener tránsitos que pueden ser bastante abruptos en términos de la dinámica. Un ejemplo clásico tiene que ver con lo que sucede en lagos cuando se agrega fósforo sobre ellos. La dinámica que tenemos típicamente es que la vegetación típicamente está el sistema bastante claro, o sea, ustedes ven el lago muy transparente y tiene muchas macrófitas en el fondo, pero muy transparente, y eventualmente al agregar fósforo lo que pasa es que el fitoplancton empieza a crecer y se empieza a enturbiar, y eventualmente sobre un cierto nivel de fósforo lo que sucede es que la vegetación se enturbia tanto que la vegetación que estaba en el fondo ya no ve la luz y se muere la vegetación y efectivamente decrece. Ahora, si yo quiero revertir la situación, si yo quiero revertir y yo tengo alguna manera de remover el fósforo, y esto se ha hecho experimentalmente,
uno se da cuenta de que el camino de vuelta es distinto al camino de ida. Por eso, en eso me refería cuando hablábamos del fenómeno de ictéresis, que hay una dependencia histórica de la condición que estoy transitando. Acá el camino de ida fue distinto al camino de regreso en términos de tratar de remover el fósforo. Y por lo tanto tengo que sacar mucho más fósforo para poder eventualmente retornar al sistema original. Este es un ejemplo clásico de la existencia de estos cambios abruptos en la dinámica y la existencia de biestabilidad, donde el sistema está en un equilibrio u en otro, dependiendo de una condición ambiental, que en este caso es la cantidad de fósforo. El fósforo, como ustedes saben, es sumamente importante porque si no hay fósforo uno puede generar biomasa, porque para generar biomasa necesita proteína, para generar proteína necesita RNA, que hace la generación de las proteínas, y el RNA es una molécula muy rica en fósforo. Entonces, si no hay fósforo, no hay crecimiento y por lo tanto se genera toda esta dinámica de dependencia o por lo tanto el fósforo es una de las condiciones ambientales súper importantes para la dinámica de los sistemas. Típicamente lo que pasa tiene que ver acá con los nutrientes, que está con la vegetación. A medida que aumentan los nutrientes, uno puede decir que la turbidez, a medida que aumentan los nutrientes, la turbidez empieza a aumentar y llega un minuto crítico, ¿cierto?, en el cual caemos en la otra rama de turbidez que sigue aumentando, pero ya sin vegetación, ¿no? Entonces aquí hay una manera alternativa de representar que hay dos tipos de dinámica, pero hay un umbral crítico en que una transita a la otra para un valor dado de nutriente en el sistema. Esto es bastante común también en general, por ejemplo, todos estos son esquemas sacados de una publicación de Martin Schaeffer sobre cambios abruptos en el ecosistema que debiera estar disponible para ustedes, si no se la voy a enviar a Juan Pablo. Pero típicamente tenemos, este es para el caso de cambio abrupto en ecosistemas y principalmente en el ecosistema del Océano Pacífico alrededor del año 77 y del año 89. Estos son índices, básicamente índices climáticos, que muestran de que el estado ecosistémico tuvo un cambio abrupto en su condición en función de determinado tipo de cambios que sucedieron en el contexto ambiental. Y aquí uno también puede ver que hay un índice ecosistémico, cualquiera que sea, en que uno mide, de repente se produce este cambio abrupto. No voy a entrar en más detalle. Este otro típico caso, que es lo que pasó con la instauración del desierto del Sahara, ¿cierto? Y que aproximadamente se sabía que hace unos 5.000 años atrás había una condición mucho más húmeda, pero que hubo una transición abrupta alrededor de los 5.000 años en relación a la instauración de condiciones más desérticas, medidas como la cantidad de sedimentos que estaban siendo depositados, y que eventualmente se ha asociado a un cambio en la órbita terrestre y por lo tanto en el forzamiento que genera la radiación solar. Que esta condición eventualmente cambió en forma bastante continua, pero produjo un cambio bastante abrupto en las condiciones ambientales de la zona del Sahara. Y este es otro ejemplo de los clásicos de las condiciones. Ha habido mucha gente que ha tratado de explicar esto, pero típicamente, y no me voy a detallar, no me voy a detener mucho acá, típicamente lo que uno utiliza son modelos de este tipo, pero que son en última instancia modelos deterministas, cerrados, por así decirlo, y en los cuales uno podría tratar de ver la existencia o verificar la existencia de dos puntos de equilibrio y una transición entre ellos, ¿no? Un ejemplo de esto al cual se ha aplicado este tipo de modelo que está acá es la distribución de los distintos biomas del planeta. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hace un par de años se liberaron las fotos de sensores remotos de un sensor particular que es MODIS, que permite evaluar la cantidad o evaluar la cobertura
de vegetación en distintos lugares del planeta. En realidad se liberó toda la base de datos mundial. Entonces hay un grupo, entre ellos el grupo de Martin Schaeffer, el grupo de Simon Levine en Princeton, empezaron a hacer los análisis de ver cómo variaba la frecuencia con que uno encontraba distintos tipos de vegetación en función de una condición ambiental que sería la precipitación en este caso. Y ustedes ven que para bajas precipitaciones básicamente lo que domina son situaciones sin árboles. Eventualmente se llega a una condición en la cual predomina la sabana y más allá, en términos de mayor precipitación, predomina lo que es una condición de bosque. Estos autores lo que han dicho, básicamente han dicho que efectivamente lo que sucede acá es que nuevamente tenemos un sistema en el cual existirían dos puntos de equilibrio estables y un punto de equilibrio inestable, que estaría eventualmente expresada por una condición de sabana. Estos son más o menos los datos, los datos crudos, cada uno de los puntitos en un lugar del planeta. En este caso está entre los 85 sur y los 15 grados norte, y lo que se asocia es lo que sería la cobertura de árboles versus la precipitación anual. Y lo interesante es que ustedes ven, si ustedes nada más se fijan en la diapositiva, en la celda D, ¿cierto?, que es en la parte de Sudamérica, y para los datos, los set de datos intercontinentales entre los 65 y los 15, que son 6D, ustedes se ven que la variación de la cobertura de árboles tiene aparentemente hay como dos regímenes muy claros acá, uno abajo que es muy denso y uno eventualmente arriba a los 80 y uno bajo los 20. Lo mismo sucede en el panel D, a los 20 y nuevamente a los 80, y una transición aparentemente abrupta entre ellos, lo cual permitiría pensar de que efectivamente estos pics que vemos acá corresponden a estados de equilibrio alternativo, algunos de los cuales pueden ser más estables que otros. Esta es la manera básicamente donde se explica esto, y el modelo que hay detrás tiene que ver con cómo varía la condición ambiental, que es la precipitación, en función, y cómo esta afecta la cobertura de agua. Ustedes ven que al principio, a baja precipitación, lo único que hay es un solo punto de equilibrio, que sería una condición sin vegetación, en lo que sería el panel A. Eventualmente, al aumentar la precipitación, se emerge un nuevo punto de equilibrio alternativo, que sería una condición con vegetación de tipo de bosque, y eventualmente un equilibrio más de vegetación, un equilibrio con menos cobertura, que sería un equilibrio de tipo sabana. Entonces pasamos de sin vegetación, emerge la sabana, y eventualmente cuando hay más precipitación habría dos equilibrios alternativos, que sería sabana y bosque, y cuando ya hay mucha precipitación desaparece un equilibrio y aparece nada más que un bosque. La noción acá básicamente, cómo se ha visto esto, y yo creo que esto es importante para entender un poco la importancia de lo que habló Rolando al principio, es que esto ha sido visto generalmente como que existe una interacción, y acá les copié un pedazo, un párrafo, ¿no?, del trabajo de Martin Schaeffer. Dice: existiría una interacción entre una dinámica estocástica, que estaría representada por la condición ambiental de la precipitación, y una dinámica y un modelo, por así decirlo, completamente determinista y cerrado. Es decir, la condición ambiental modifica, por así decir, el espacio donde vive la dinámica, y me genera distintos tipos de paisajes, unos con valles más o menos pronunciados, que corresponderían a estos distintos puntos de equilibrio que se ven en la figura, estos distintos valles que se ven en la figura A. Entonces, pero siempre acá la lógica ha sido pensar en que es la condición ambiental la que le hace pasar o estar en un valle u en otro, ¿no?, porque es la que estaría dando cuenta de la dinámica. La alternativa a todo esto justamente es pensar en que el sistema es inherentemente estocástico y abierto, como es, que el sistema tiene
estos dos valles, ¿no? Y que va a estar en uno o en otro, no necesariamente porque existe una variación ambiental interna, externa al sistema, sino porque es internamente, inherentemente estocástico. ¿Por qué puede ser importante esto? Porque dependiendo de una u otra aproximación que tengamos, vamos a tener respuesta que puede ser más o menos importante. Por ejemplo, se piensa que efectivamente la biosfera como un todo podría estar a las puertas de cambio bastante drástico en su estado ecológico, por así decirlo, global. Y podríamos estar pasando un estado conocido, que es donde estamos ahora, que ustedes ven más o menos el tránsito que se ha hecho en términos de la condición ecológica desde los años 1700 hasta el 2025, y se anticipa que a medida que aumenta la cantidad de personas y efectivamente el porcentaje que está acá del sistema terrestre que está siendo transformado por la acción humana, se podría llegar a un umbral tal que pasemos a una condición futura que sea muy distinta a la condición en la cual estamos actualmente. ¿Bien? Ojo que el presente y futuro, el tiempo está en el eje de la Y el forzamiento que eventualmente viene dado por la cantidad de población, que podría llegar hasta 9 billones, está en el eje de las X, y eventualmente para un cierto umbral de población el efecto sobre los ecosistemas podría ser de tal magnitud que haya un cambio muy drástico en la condición o en el estado de la biosfera del futuro. ¿Cómo vemos este sistema? ¿Cómo lo modelamos, cómo lo tratamos de entender? Si usamos una lógica determinista perturbada por una variable estocástica, o si pensamos que el sistema es inherentemente estocástico y lo único que se está haciendo es que lo estamos calentando, por así decirlo, se lo estamos haciendo que vibre más fuerte. Esas visiones podrían dar distintos tipos de predicción, y en especial algo que en este contexto muy recurrente, que es lo que tiene que ver con las señales de alerta temprana o los early warnings, para anticiparse a lo que podrían ser estas transiciones de pasar de un estado a otro en forma relativamente drástica, que es lo que uno podría esperar en sistemas que presenten este tipo de dinámica biestable o metaestable. Y acá nada más les quiero mostrar que efectivamente lo que nos dicen los modelos para otro tipo de sistema es que efectivamente, como se ve en la figura 3 de la izquierda, que estas transiciones sí son bastante comunes. Acá hay un modelo que trata de explicar cómo cambia la biomasa en el espacio en función de la sequía clima, que es un proxy de precipitación. Ustedes ven que la biomasa también tiene cambios drásticos que siguen como una forma de histéresis, y lo interesante es que puedo tratar de entender qué tan cerca estoy del punto crítico o de esta transición crítica en función nada más que de analizar el patrón espacial. Entonces esa es una manera, este es un ejemplo de cómo puedo yo encontrar early warnings en función del patrón espacial que tiene la vegetación. Otra manera, la que está a la izquierda, ¿cierto? Que es tratar de ver tratar de entender un poco cómo una perturbación me puede dar algún tipo de conocimiento respecto de la forma donde está metido el sistema, ¿no? O lo que se llama de esta cuenca de atracción del sistema. Si el sistema está acá, lo puedo perturbar y tratar de entender algo sobre si esta cuenca es muy profunda o es muy plana, tal que el sistema con una pequeña perturbación podría estar atravesar a otro punto de equilibrio. Y las cosas típicamente lo que se usan son, por ejemplo, la correlación. Por ejemplo, acá tenemos un tipo de cuenca de atracción que es bastante más estable que una en la cual la cuenca de atracción es mucho más plana, ¿no? Entonces ustedes ven acá lo que hay básicamente son gráficos de cómo
de cómo varía un poco el sistema, y ustedes ven que acá el sistema tiene mucho más variación cuando yo lo perturbo y la cuenca es más plana que cuando lo perturbo y la cuenca es más profunda. También la correlación entre las distintas fluctuaciones tiene otro tipo de señal, como se ve acá en el gráfico C y en el gráfico F. Acá la correlación entre las perturbaciones en el tiempo es menor que lo que uno ve acá. Entonces hay una serie de conceptos que se han acuñado para entender qué tan cerca estoy de este punto de transición crítica. Primero, como les decía, usando los patrones pascales para el caso del sistema que se puede usar, ¿no? Como la vegetación, o tratando de usar, analizar la estructura de la serie de tiempo que nos permita inferir algo respecto de cómo es esta cuenca de atracción, pero siempre pensando, todos estos modelos son desarrollados pensando en que el sistema es determinista. Una cosa que es muy interesante es pensar justamente, tomar la otra mirada, la mirada del sistema abierto y ver qué es lo que podemos desarrollar, y para eso existe una serie de herramientas que me imagino que Rolando le habló algo sobre teoría de grandes desvíos y cosas de ese tipo para saber cuándo el sistema se va a alejar de su atractor. Bueno, con eso es básicamente lo que les quería mostrar en forma relativamente resumida y rápida, y que espero que haya sido motivador para poder entender un poco, no sé si se logró, entender un poco lo que Rolando les estaba tratando de transmitir en la parte más estocástica.